Muy buenas tardes, damas y caballeros. Un saludo especial en deferencia al licenciado Ricardo Castillo, rector de la Universidad Francisco Marroquín, al ingeniero Ramón Pareada, secretario general, al ingeniero Guillermo Morroy, presidente de la Fundación R. de Arandi, a los miembros del Consejo de la Facultad de Medicina, integrantes de la Junta Directiva de la Fundación R. de Arandi, a distinguidos profesores, estudiantes, familiares y amigos que nos acompañan hoy. Reciban la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia en la que la Universidad Francisco Marroquín y la Facultad de Medicina y la Fundación R. de Arandi rinden homenaje a la trayectoria del doctor Marco Antonio Peñalonso Benfeld, médico guatemalteco cuya vida profesional ha dejado huella en miles de pacientes y estudiantes. Hoy celebramos su inalcanzable labor docente, su pasión por el conocimiento, su compromiso ético con la medicina. Este reconocimiento como profesor distinguido no solo exalta su desempeño académico, sino que simboliza la gratitud de sus alumnos, colegas y toda la comunidad médica de Guatemala. Que esta ceremonia sea un testimonio de admiración y un estímulo para quienes continúan sus pasos. A continuación escucharemos al doctor Federico Antillón Klusman, decano de la Facultad de Medicina, quien dará unas palabras introductorias para este homenaje. El doctor Antillón es médico y cirujano graduado de la Universidad Francisco Marroquín, especialista en hematooncología pediátrica, formado en St. Jude Children's Research Hospital, tiene un máster en Medical Management por la Universidad de Tulane y es doctor en investigación por la Universidad de Navarra. Fue director de la UNOP y ha sido premiado por su labor en oncología múltiples veces. Él dará una introducción a nuestro homenajeado, destacando su nombre, profesión y sus décadas de servicio en nuestra universidad y el país. Adelante, doctor Antillón. Muy buenas tardes a todos. La verdad que hoy es un día muy especial, estamos de fiesta, ya que rendimos homenaje al doctor Marco Antonio Peñalonso Benfeld. También nos acompaña su esposa, su hijo, sus hijas y toda su familia. Sean bienvenidos. Después de su entrenamiento como cirujano general en 1978, él viaja a Estrasburgo, donde prosigue sus estudios en cirugía digestiva y torácica. Regresa al país y en 1982 se incorpora como docente a la Facultad de Medicina. Es decir, que él ha sido maestro desde la primera promoción hasta hace muy recientemente. Hemos tenido realmente el placer de que fuera nuestro profesor de cirugía en el externado y en el internado. Más adelante, en 1987, completó su internado en cirugía endocrina en la Universidad de Lille, convirtiéndose en el primer cirujano endocrino de Guatemala. Él ha dedicado más de 40 años a la docencia y a la formación de estudiantes en el área de pregrado y posgrado. Como yo entiendo, la medicina en el ámbito académico tiene tres facetas: la tarea asistencial, cuando vemos, diagnosticamos y tratamos pacientes; la tarea docente, cuando enseñamos y formamos estudiantes; y la tarea de investigación. En estas labores, él siempre ha buscado, sin descanso, la excelencia académica. En su quehacer asistencial, ha brindado tratamiento, curación y consuelo a cientos de pacientes y sus familias. Siempre ha tenido un trato cálido y respetuoso hacia sus pacientes. Siempre ha expresado la realidad de las enfermedades que padecen sin que los pacientes pierdan la esperanza de una curación. Se ha mantenido al día en los últimos avances médicos y nunca ha dejado de estudiar y de aprender. En su quehacer docente ha sido maestro, mentor y consejero, no solo como transmisor de conocimientos, sino sobre todo nos ha enseñado a razonar, a preguntarnos una y otra vez ¿por qué? Como los niños pequeños, cuando uno tiene 3 o 5 años y le pregunta a su papá ¿por qué? Y vuelve a preguntar ¿por qué? Y vuelve a preguntar ¿por qué? Y luego repreguntarnos del anglosajón what if, ¿qué pasaría si? Buscamos otra solución, enfrentamos el problema de otra manera. En otras palabras, nos ha enseñado a tener pensamiento crítico, herramienta fundamental en la vida
y en la medicina. En su labor como investigador ha aplicado el rigor del método científico, aportando conocimientos novedosos en el área de su especialidad. Ha sido asesor, revisor de trabajos de investigación de los alumnos y autor de múltiples artículos médicos, siendo también fundador de la revista de la Facultad de Medicina. Y ahora me estoy enterando también que autor de un libro, así que Maco, muchas gracias. Maco le decimos con cariño. Vive los valores de la libertad, la justicia y la verdad. Practica las virtudes de la fortaleza, la nobleza, la sabiduría y el coraje. Es un ejemplo a seguir por las generaciones de estudiantes que ha formado. Hoy quiero expresar nuestro respeto, admiración, agradecimiento y amistad por esta labor incansable. La Facultad de Medicina es y siempre será tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antillón, por la introducción. Seguidamente escucharemos al doctor Carlos Cordón, médico y cirujano egresado de la Universidad Francisco Marroquín, amigo cercano del doctor Peñalonso. El doctor Cordón realizó su residencia de cirugía general en el ICS, se especializó en cirugía endocrina en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en México, y obtuvo una maestría en salud pública en la Universidad Rafael Landívar. Es cofundador del Centro de Tiroides y Paratiroides y miembro de la American Association of Endocrine Surgeons, la Asociación de Endocrinología de Guatemala y la Asociación de Cirujanos de Guatemala. El doctor Cordón compartirá con nosotros la trayectoria profesional del homenajeado, su legado en la cirugía endocrina y las enseñanzas que ha dejado a sus discípulos. Así que adelante, doctor Cordón. Buenas tardes, autoridades de la Universidad Francisco Marroquín, autoridades de la Facultad de Medicina, miembros del Consejo de la Fundación Herrera y Erandi. Buenas tardes. Es para mí de verdad un gran honor poder presentar a mi maestro, el doctor Marco Antonio Peñalonso. Un honor tal vez inmerecido por muchas razones, y tal vez el estar aquí ojalá me permita terminar sin ponerme muy emotivo. Cuando pasé de externo en las rotaciones del Hospital del San Juan de Dios, siempre entre corredores se había oído hablar de un doctor que amaba la tiroides, que operaba la tiroides y que todo era la tiroides, y la tiroides aquí, la tiroides allá, que era un poco bravo, pero era alguien que uno tenía que conocer. Se me dio la oportunidad, lo conocí afuera, viendo a sus pacientes en la consulta externa, y lo conocí en sala de operaciones. En sala de operaciones y afuera, un caballero en el quirófano, desde que lo conocí hasta la fecha. Yo nunca he visto a un cirujano que le dé las manos al instrumentista y a sus colegas y agradece después de la cirugía. Eso se lo copio. También la elegancia, una persona muy elegante en su vestir, en su hablar, y sobre todo muy elegante al operar. Y eso a mí me impactó. Yo quise ser como él. Y esa influencia tuvo él conmigo. Y así paré yo siendo cirujano endocrino. Pero ¿cómo empieza todo? El doctor Peñalonso nació el 1 de abril, no vamos a decir fechas. Hijo de un gran cirujano que todos conocemos, tal vez uno de los padres de la cirugía de tórax de Guatemala, uno de los grandes pilares, el doctor Marco Antonio Peñalonso Fumagalli, que fue de los pioneros en la cirugía de tórax, junto con el doctor Herrera y el doctor Luna, y su mamá, la señora Estela Benfeld de Asturias.
El doctor Peñaloso estudió su primaria en el Colegio Alemán y después la secundaria la hizo en el Instituto Militar, el Instituto Adolfo B. Hall Central, donde por razones que cuando estaba haciendo esta plática decía yo, ¿por qué? Él pidió quedar interno en el hospital. Eso quiere decir vivir en el hospital, en la escuela militar, eso quería decir vivir en la escuela. Ahí se graduó, no sé si de ahí viene la disciplina tan recia que tiene, pero seguramente, o de su papá, pero seguramente de una de estas dos lo sacó. Se gradúa de bachiller y decide estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Y a partir de ahorita, como me lo contaron, se los cuento, como decía Héctor Gaitán. Hizo una amistad muy grande con el doctor César Keller cuando eran estudiantes, y algo que a mí todavía me parece increíble, se juntaban en las tardes a estudiar todos los días, de lunes a sábado, y estudiaban hasta las 3 de la mañana. Del doctor Peñaloso no me extraña que eso se hiciera. Yo difícilmente, o alguien que yo conozco, difícilmente estudiaría esa cantidad. Y el domingo, obviamente, era día de fútbol. Transcurren los años, el doctor Keller se gradúa primero, y el doctor Peñaloso lo hace o le solicita que sea su padrino de graduación junto a otro gran cirujano, el doctor César Solís Pacheco. Y bueno, se gradúa y se casa. Yo creo que esa era la condición para poderse casar. Ya me lo dirá Coralia después, tener el título, el diploma, y nos casamos. Pero sí me gustaría que vieran la fecha. No sé si a los que somos ya algo vividos aquí en la ciudad, esta fecha nos recuerda algo. El 4 de febrero de 1976 fue el terremoto. Él empezó su residencia el 1 de febrero de 1976 y evidentemente se casó, se tuvo que posponer la luna de miel, ya no hicieron lo que querían, hicieron un viajecito más cercano, pero él prácticamente al poco tiempo ya estaba en el Hospital General San Juan de Dios, iniciando su residencia. El hospital se había destruido por el terremoto y el hospital se trasladó al Parque de la Industria, donde las fotos que yo logré ver era un verdadero caos. Pero creo que eso también le sirvió muchísimo para tirarse al agua y empezar a operar desde muy temprano en su residencia. Termina su residencia y por cuestiones del azar, quien se iba a ir a Francia ya no se pudo ir y le tocó al doctor Peñaloso, quien no perdió la oportunidad, se fue a Estrasburgo, un lugar muy frío, donde las personas son igualmente frías. Empezó a estudiar en el hospital Louis Pasteur y estudió en un complejo de hospitales que son los hospitales universitarios de Estrasburgo, donde sus jefes eran ni más ni menos que Jacques Grenier, un famoso cirujano gastrointestinal, y el doctor Jacques Marescot era su jefe de residentes en esa época. Y solo para que miren la calidad de la gente con la que se topaba el doctor Marescot fue fundador del IARCAD. Anteriormente el IARCAD era el Instituto de Búsqueda o de Investigación del Cáncer del Aparato Digestivo. Ahora es un centro de entrenamiento, sobre todo de cirugía laparoscópica y mínimamente invasiva. Hay sedes en Hong Kong, Estados Unidos, Francia, Brasil, en todos lados. Pero yo creo que esta fue la epifanía del doctor. Y solo miren esta foto y uno dice, pues no me extraña. Este hombre que está aquí, o este individuo,
es el doctor Charles Poix. Lo describe el doctor John Van Heerden. John Van Heerden fue jefe de cirugía de la Clínica Mayo y jefe de la unidad de cirugía endocrina. Escribió en un artículo en el 2008 que Charles Poix era larger than life y le puso the topless surgeon. Él se lavaba sin camisa y después se vestía dentro del quirófano y fumaba pipa mientras se lavaba. Tenía un asistente que se llamaba Maurice, que era el que le ponía la pipa y se la quitaba. No cabe duda que el doctor Poix adoptó al doctor Peñalonso, lo invitó y lo volvió parte de su familia. Y probablemente este hombre era de los primeros cirujanos endócrinos que existieron en el mundo. Y fue así como se formó una gran amistad y una gran pasión por la cirugía de las glándulas endócrinas. Aquí está el doctor con el doctor Poix, quien era pues una persona, como pudieron ver, muy particular. Uno de sus hobbies era ir a perseguir ballenas y tiburones blancos en el arrecife de coral de Australia. El doctor tiene una foto de él con un tiburón blanco en la espalda. Y en esta foto están también de los fundadores a nivel del mundo. Esta foto se tomó en Creta. La cirugía endócrina no existía, era una vocación y pues los que tenían afinidad por eso se juntaban en simposios o en grupos donde se platicaba acerca de esto, y el primero fue hecho en Creta, donde habían muy poquitas personas y unos años después ya eran alrededor de 800. Y creo que aquí fue donde empezó el doctor su fascinación por las glándulas endócrinas. Regresa a Guatemala con más hijos que con los que se fue. Obviamente sin dinero, una mano adelante, otra atrás, y afortunadamente consigue trabajo en el hospital militar, en un hospital, bueno, trabajaba en el hospital militar, pero lo mandaban a hospitales de campaña. Aquí en esta foto está operando en el hospital de campaña de Nevaj, y aquí pues está, por la foto del fondo, está en un momento de relajación. Se tuvo que quedar más de lo esperado, increíble el avioncito en el que se movía. Ese es un avión Araba. El avión Araba se supone que está hecho para despegar en un campo de fútbol. Y de las cosas que a mí me apasionan es oír al doctor contar todas estas aventuras. Y subió varias veces en estos avioncitos, y una de esas el avión subió y luego bajó muy rápidamente, pero afortunadamente nadie salió herido. El avión, creo que por peso o por mal tiempo, tuvo que hacer inmediatamente un aterrizaje forzoso. Ahí creo que hizo su cirugía de guerra, literalmente, mucha cirugía grande, y también consiguió trabajo en el Hospital General San Juan de Dios y logró pertenecer al servicio del doctor Rafael Minondo, que se había nombrado la tercera cirugía del Hospital General San Juan de Dios, que era donde se operaba más la cirugía endocrina. Dice el doctor Minondo que no le quedó otra más que todos escogieran a sus subalternos, y al único que no escogieron fue el doctor Peñalonso, porque nadie quería tener a un doctor que lo estuviera poniendo en discusión sus decisiones, así que le tocó quedarse con el doctor Minondo, quien tuvo evidentemente una influencia muy, muy grande en el doctor, ya que también era un gran cirujano endocrino infieri. También empieza ahí a dar clases en la Facultad de Medicina.
Si se recuerdan, antes el externado se hacía en Cuilapa, y cuando pasó el externado al San Juan de Dios, el que estuvo a cargo de los estudiantes de cirugía fue el doctor Peñalonso. Entre otras cosas, el doctor Peñalonso tiene más de 70 publicaciones. Eso para Guatemala, un país donde inclusive las autoridades académicas y los académicos piensan que la investigación no es necesaria en Guatemala y que solo la tienen que hacer los países ricos, se vuelve una tarea titánica. Y pues escribió muchísimo acerca de muchas cosas, tal vez la mitad acerca de cirugía endocrina, pero también asesoró a muchísimos estudiantes, tanto de la Marroquín, de la San Carlos, como de la Landívar, en sus tesis. También fue presidente de la Asociación de Cirujanos de Guatemala en el 2005 al 2006. Fue ganador del premio Lizarralde, que para nosotros los cirujanos en Guatemala es como ganarse el Oscar, en 6 ocasiones. También ganó el premio de la Asociación de Cirujanos en 3 ocasiones. Todo el mundo lo quiere invitar a que dé una plática en los congresos, tanto en Guatemala como afuera. Pero no solo escribe acerca de medicina, sino que escribe muchas veces acerca de la vida y recuerdos y consejos, y su otra pasión como la docencia. Entonces tiene artículos muy interesantes que lo estimulan a uno mucho y le permiten a uno tener otra visión de la vida. Y como dice el doctor Antillón, tal vez todo se concentra en este libro que escribió recientemente, que son sus vivencias y muchos consejos para nosotros como sus estudiantes. Fundó la revista de la Facultad de Medicina junto con el doctor Herrera y sigue siendo parte del comité editorial. También la Facultad de Ciencias de la Salud lo ha nombrado como miembro de su comité editorial en la Universidad Rafael Landívar, y en México forma parte del comité editorial de esta revista, que es de la Academia Mexicana de Cirugía, que se llama Cirugía y Cirujanos. Creo que aquí es uno de los logros más grandes de su vida, la creación del posgrado de endocrinología quirúrgica. Creo que ahí es donde el doctor puede decir, valió la pena todo el esfuerzo. Quiero contarles que solo en Estados Unidos hay 108 programas. Hay un programa en Canadá y en toda Latinoamérica en el 2009 solo habían 2 programas, en México y en Guatemala. Su primera alumna, que está por acá, a quien el doctor quiere muchísimo, Lorena Aguilera, junto con el doctor Mejía, quien viene de El Salvador, solo para este homenaje. Muchas gracias, Miguel. Y después, alrededor del 2020, empezamos a platicar con el doctor un deseo que tenía de hacer un centro donde se evaluara únicamente la tiroides, y pues presentábamos juntos en tiempos de la pandemia, y alguien nos tomó una foto y nos puso este apodo, y aquí fue donde empezamos a platicar un poquitito acerca del Centro de Tiroides y Paratiroides. Durante un año estuvimos teniendo pláticas para hacer un modelo de atención. Se estableció cuál iba a ser el círculo de atención y poder medir los indicadores, y por fin en el 2021 logramos materializar este esfuerzo, siendo el doctor Peñalonso el fundador, y pues lo logramos hacer. Tenemos la dicha de haber invitado y de que aceptó Danilo Torcelli, quien de verdad es un tipazo y nos ha ayudado muchísimo en este proceso. Y la pasamos muy bien con Danilo, nos reímos mucho, ha sido una parte fundamental e indispensable de nuestro centro.
La verdad es que la pasamos bastante bien y espero que el doctor también. En el 2022 el doctor Peñaloso, después de, no voy a decir los años, no vayan a hacer que él va a pedir después una indemnización por eso, pero en el 2022 se retira, no sé por qué, tal vez para prestarle más atención al centro de tiroides o prestarle más atención a su familia. Se forma CTP y la verdad es que la pasamos muy, muy bien. En todos estos años que estuvimos juntos, nos volvimos como una familia y nos llamamos prácticamente D'Artagnan y los 3 mosqueteros. Y para terminar, esto sí es mío. Doctor, le agradezco mucho por haber sido mi inspiración, mi mentor, mi confidente y mi amigo. A Coralia, a Maquito, a Claudia y a Ana Lorena, muchísimas gracias por habernoslo prestado tantos años. Se los quitamos un tiempito de su casa, pero muchísimas gracias por habernoslo dado. Ha tenido mucha influencia en mucha gente. Muchas gracias. Gracias, doctor Cordón, por mostrarnos la impresionante trayectoria del doctor Peñalonso, realmente un gran maestro que nos ha influenciado a todos. Ahora invito a la doctora Ana Lucía Lemus, médica y cirujana egresada de esta casa de estudios y profesora de anestesia de la Facultad de Medicina. Ella forma parte del equipo de CTP y compartirá unas palabras en representación de colegas y amigos del homenajeado. Doctor Peñalonso, ser profesor no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Implica guiar, inspirar y dejar una huella en quienes tienen la fortuna de aprender de usted. Y enseñar medicina representa un desafío aún mayor porque cada generación llega con su propia forma de pensar, de aprender y de ver el mundo. Sin embargo, usted logró algo que pocos maestros consiguen: conectar con generaciones distintas, exigirnos con firmeza, sin paciencia, eso sí, y enseñarnos solo a ser mejores médicos, sino también mejores personas. Cuando yo llegué frustrada y cansada, que no estaba logrando llegarle a mis estudiantes, usted me dijo un día: Lucía, con una cosa que le enseña a sus estudiantes, dese por feliz. Hoy queremos que sepa que no fue una cosa la que nos enseñó. Fueron muchísimas enseñanzas y valores y momentos que dejaron una huella imborrable en todos nosotros. En lo personal, mi enseñanza favorita la comprendí después de 16 años de estar trabajando con usted. Yo siempre bromeo con mis estudiantes que la anestesia surgió para que los cirujanos pudieran no matar a sus pacientes y ayudar a que sus técnicas quirúrgicas fueran mejores. En mi caso fue al revés. Yo tenía frente a mí un gran cirujano y la lenta era yo. Yo era la que tenía que crecer, mejorar y perfeccionar mi técnica anestésica para llegar a un nivel. Tengo que admitir que cada miércoles de tiroides para mí es un desafío. Durante la cirugía nunca faltan sus preguntas. ¿Leyeron el artículo que les mandé? ¿O cómo van los temas de investigación? ¿O se van a conectar a la actividad que hay hoy? Además, técnicamente maneja el ultrasonido y el neuroestimulador como que si lo hubiera utilizado desde que salió de su residencia. O sea, eso fue una enorme lección para mí. ¿Qué me deja a mí? A mí me enseñó a no conformarme jamás, a mantenerme actualizada, a manejar la tecnología y sobre todo a querer ser una mejor profesional cada día. Danilo, ¿a ti qué te enseñó el doctor Peñalonso? Gracias, Lucía. Normalmente a mí se me da un poco fácil hablar, pero hoy estoy un poco nervioso, porque es hablarle directamente a usted. Normalmente lo hacemos a puerta cerrada o por teléfono, pero después de escuchar a muchas personas, ¿qué les dejó usted, aparte de la disciplina, dedicación a los pacientes,
exactitud quirúrgica, el famoso doble clic. Quien practica la cirugía y no sabe el doble clic es porque no aprendió con usted. El supinación y todo lo que tiene que ver con la técnica quirúrgica, el compromiso, la calidad humana. Muchos coincidimos con lo mismo, pero cuando me preguntan a mí qué fue lo que me enseñó, para mí es un poco más difícil plasmarlo porque no lo aprendí en un aula o en cirugía experimental. Me recuerdo muy bien la primera vez que nos conocimos, yo era residente y usted llegó al servicio de cirugía endocrina de la tercera del San Juan de Dios. Y me acerqué, comencé a ver cómo era su desempeño como cirujano y yo me quedé impresionado y me acerqué y le pedí hacer un electivo. Y cuando lo iba siguiendo me percaté que usted jamás se presentó como soy el doctor Marco Antonio Peñalonso, solo soy Marco Antonio Peñalonso. Y le pregunté, ¿por qué no dice que es doctor? Y usted me dijo, yo primero soy Marco Antonio Peñalonso, no soy doctor. Y esa respuesta me caló tanto toda mi vida, porque después me dijo, Danilo, los títulos no nos hacen a nosotros hacemos a los títulos. Y eso me enseñó humildad, y eso es algo que no se aprende en un salón. Yo le agradezco porque me enseñó algo muy valioso, me enseñó calidad humana y a ser una mejor persona. Y todo eso está plasmado y lo dejó plasmado en cada uno de sus estudiantes y lo tiene plasmado en su libro. Le agradezco mucho. Ahora, lo que no sé es si sembró un arbolito, que esa era la discusión con Lucía la vez pasada. Doctor, nosotros somos sus árboles. Son 40 promociones de la Universidad Francisco Marroquín de formar médicos y cirujanos desde la primera promoción. Somos especialistas de distintas ramas de la medicina y estamos en todas partes del mundo, con nosotros, llevando con nosotros sus enseñanzas, sus valores y su ejemplo. Por eso quisimos hacer este video con varios de sus estudiantes, para que vea cuánto aprendimos de usted y cuánto marcó en nuestras vidas, no solo como nuestro maestro, sino también como una persona humana, nuestro amigo. Gracias por compartir sus conocimientos, su disciplina, su exigencia y su corazón con todos nosotros. Gracias por tanto. ¿Qué me enseñó el doctor Peñalonso? Gracias por enseñarnos a ser médicos. Su ejemplo y todos sus consejos permanecerán siempre con nosotros. No solo nos enseñó a ser excelentes médicos, sino a tener una calidad humana que no podemos dejar pasar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y espero se mejore pronto. En el paso de aprender a hacer esas cirugías complejas está ese primer pasito que tuvimos con el doctor Peñalonso. En aprender en animalitos cómo suturar, cómo tratar los tejidos, cómo agarrar el cortagujas, hasta cómo cortar yo mis hilos. Maquito, un gran profesor, un gran amigo, difícil de olvidar todo lo que ha sido mi vida. Así que te quiero mandar en este momento un abrazo muy fuerte. Doctor Peñalonso, sus enseñanzas son de lo más valioso que guardo en mi memoria. Gracias por abrirme las puertas al mundo espectacular de la cirugía. Quería agradecerle todo lo que me enseñó Maco, todo lo que me demostró que el cirujano puede hacer, investiga, no se queda con la duda, que tiene criterios sobre todo Maco, no solo una gente que repite lo que le enseñaron, y las habilidades que hoy tengo, muchas de ellas son gracias a usted. Marco Antonio Peñalonso es un caballero de la medicina y nos enseñó entrega total a sus pacientes, sacrificio, estar al día en todo momento. Una vida bien vivida merece ser celebrada. Doctor Peñalonso, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Usted permanecerá dentro de nosotros por mucho tiempo. Querido doctor Peñalonso, usted sabe cómo lo queremos, somos su segunda promoción, usted sabe todo lo que nos dio, todo lo que nos enseñó, todo lo que lo queremos. Ahora que también soy profesora de la universidad, le recuerdo a usted con muchísimo cariño y le agradezco todos los años que se dedicó
Hola, doctor Peñalonso. Gracias por enseñarnos a ser médicos de cuerpo y alma. Gracias por enseñarnos el amor a la docencia y lo trascendente de ese trabajo. Para mi persona es usted ese ejemplo de integridad, ese ejemplo de excelencia médica y de excelencia humana que he puesto yo también como un ejemplo a seguir. Aprovecho esta oportunidad para recordarle que tiene todo mi apoyo y en lo que yo le pueda servir lo puede tomar como hecho. El doctor Peñalonso para mí es una persona que influyó demasiado en mi carrera, en mi vida profesional. En la práctica hospitalaria me enseñó a hacer un nudo quirúrgico, o sea, el nudo que yo sé hacer de cirujano, el doctor me lo enseñó a hacer. Aprovecho de agradecerle, doctor, por tanto. Puedo describirlo como probablemente de los maestros más compasivos que pude haber visto en el trato hacia los pacientes. Las visitas estaban llenas de un ambiente afable, profesional, y nos compartía una cantidad de ciencia y conocimientos inmesurables y de gran valor. Maestro Peñalonso un día me mandó a revisar todos los signos de la enfermedad de Graves. En aquel entonces nada de internet, sino que había que ir a la biblioteca de la U a recitar todos los signos. Y mencioné uno que él no había escuchado, que nunca se me va a olvidar, el signo de von Graf. Y el maestro me felicitó. Para uno externo, que alguien como el maestro Peñalonso lo felicitara a uno, era algo muy gratificante y nunca se me va a olvidar. Pues en estos días he estado pensando cuál es la enseñanza que más le agradezco y creo que no hay una mejor forma de expresarlo que con sus propias palabras, así que servir como ejemplo. La única manera de poder exigir el cumplimiento de lo que se pide es siendo el primero en hacerlo. No tendremos ninguna autoridad moral para exigir honestidad si no somos honestos. No podremos exigir puntualidad si somos impuntuales. De nada servirá ser un virtuoso en sala de operaciones si no tenemos el respaldo del conocimiento teórico que justifica lo que hacemos. Así que muchas gracias de todo corazón por esto. Sepa que ha sido una parte integral de formar esa excelencia que trato siempre de llevar a donde sea que vaya. Yo conozco más de toda la vida. Él operó en papá y operó en mamá. Y le aprendí mucho de medicina, pero la anécdota que más recuerdo es cuando él operó a mi mamá de una colecistectomía que por supuesto fue exitosa. Y yo le pedí que cobrara. Mi mamá tenía un seguro internacional que se llama UPA. Me dijo, Quique, yo no voy a cobrar. Yo tengo mucho cariño a tu mamá y a vos. Esta es una lección que aprendí y nunca olvidaré. Y la he aplicado en múltiples ocasiones con mis pacientes. Muchas gracias, Marco. Usted es un tipazo y que Dios me lo siga bendiciendo a usted y a su familia. Quiero agradecerle, doctor, en esta oportunidad por haberme permitido compartir con usted 2 años en la cátedra de cirugía experimental. Agradezco mucho todo lo aprendido en esa oportunidad, tanto como gran cirujano que es usted, como una gran persona. Gracias, doctor. Fue mi profesor de cirugía, mi coordinador facultativo. Después, la oportunidad de ser compañeros en el consejo académico. Gran persona, asertivo, cercano y buen amigo. Pues a darle seguimiento a mis pacientes. Recuerdo el primer perro que operé con él en cirugía experimental y que lo teníamos que ir a ver, darle seguimiento. Y recuerdo también que me enseñó mi primera sutura. Yo, hoy más que hablar de alguna de las muchas enseñanzas del doctor Peñalonso, quiero aprovechar este espacio para agradecerle de todo corazón el privilegio de haber confiado en mi persona para ayudar a María Claudia a tener esos cuachitos preciosos que hoy son sus nietos y que me permitieron ser su amigo más allá de ser su alumno. Así que un fuerte abrazo, doctor. Lo que más recuerdo que me enseñó el doctor Peñalonso y ahora lo pongo en práctica con mis alumnos de cirugía dermatológica es que la cirugía debe ser elegante, desde la forma en que se toman los instrumentos hasta cómo se hace el procedimiento. Así que muchas gracias, doctor Peñalonso, sus enseñanzas siguen por generaciones a venir. Toda la siembra que pusiste en mí ha sido cosechada en mis pacientes y ha sido buenos frutos los que hemos cosechado gracias a esa siembra. Y siempre he querido darte las gracias y siempre carecí de esas buenas palabras que aún me faltan. Pero es momento de decir
Gracias, Marco. De corazón, muchas gracias. Que Dios te bendiga. El doctor Peñalonso es uno de los referentes de la cirugía en Guatemala. Su profesionalismo, su ética, su nivel académico y su puntualidad lo han caracterizado. Doctor Peñalonso, gracias por tanto, gracias por haber sido un excelente catedrático, enseñarme tanta excelencia, evidence-based medicine, aplicarlo para la práctica clínica y darnos un ejemplo de verdad de un profesional no solo académicamente excelente, sino aparte un ser humano tan correcto, un caballero, un profesional de excelencia. Gracias por tanto, doctor. Estoy aquí para servirle a usted y a su familia en lo que necesite. Lo quiero mucho. Gracias, doctor Peñalonso. Muchas gracias a todos los que dedicaron el tiempo a hacer estos videos. Quiero tomar un minuto personal para agradecerle también al doctor. Yo creo que ya todos lo dijeron. Personalmente tuve la oportunidad de trabajar con él en íntegra y está de más decir, gracias doctor por la actitud tan positiva, la felicidad que trae, ser siempre excelente, exacto, todo lo que nos aportó en los Tumor Boards, la oportunidad que tuve también de compartir con usted en Huehuetenango, fue muy bonito y muy agradable, así que gracias doctor también. Agradecemos a todos por los videos que grabaron. Realmente ha sido un viaje muy emotivo escuchar a los alumnos y recordar todas las anécdotas con el doctor Peñalonso. Y a continuación vamos a invitar al licenciado Guillermo Morroy Estrada, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Herrera y Erandi, quien nos acompaña en representación de dicha institución. En esta ocasión tan significativa, la Fundación Herrera y Erandi ha querido honrar la trayectoria del doctor Marco Antonio Peñalonso Benfeld con la creación de un premio que llevará su nombre, el Premio de Investigación Dr. Marco Antonio Peñalonso Benfeld, con el propósito de distinguir a los mejores investigadores del país, perpetuando así el legado académico, médico y científico del doctor Peñalonso. Invitamos al licenciado Guillermo Morroy Estrada a hacer entrega de esta comunicación oficial. Bueno, es un honor para mí estar en este acto tan especial. Yo no conocí tanto al doctor Herrera y Erandi. Yo era chiquito todavía cuando pues estaba vivo el doctor Herrera y Erandi, pero estaba tratando de recordar algunas cosas de mi memoria del doctor Herrera y Erandi. Y son recuerdos muy sencillos, pero que para mí, digamos, tenían mucho valor personal. Me recuerdo que en su casa tenía su comedor tenía un piso de vidrio. Y abajo tenía un estanque, y uno de chiquito no llegaba y pues, era como fascinante llegar, pucha, esta casa, qué increíble, una cosa tan especial. Me recuerdo que al doctor Herrera y Erandi le gustaba jugar deck tenis, entonces iban los papás a jugar atrás. Recuerdo que una vez fuimos a su casa en Atitlán y tenía un montón de animales, tenía conejos, patos. Un día vi un pato ahí y decidí acariciarlo, lo fui a tocar y casi me quita el ojo porque me mordió el pómulo. Entonces, les cuento estas historias porque yo no conocí tanto al doctor Herrera y Erandi en su labor profesional como muchos de ustedes. Yo no conocí, digamos, el desarrollo de él como persona, lo conocí poco, pero a lo largo de estos años, cuando yo hablo con personas sobre el doctor Herrera y Erandi, cada uno me va contando historias distintas y cada uno me va contando, digamos, de cómo les marcó su vida. Bueno, hoy, sin ir muy lejos, me tuve que ir a hacer un examen médico con un doctor y me contaba, digamos, cada uno cuenta su historia de cómo les impactó en su vida el doctor Herrera y Erandi. Entonces yo pensaba, bueno, hoy estamos en uno de los legados del doctor Herrera y Erandi, digamos, parte de este esfuerzo del doctor Herrera y Erandi ha hecho tantos hospitales como el Hospital de Esperanza, la facultad donde aquí estamos, pero quizás más que las instalaciones físicas que deja un legado de una persona, se revela en las historias de las personas a las que marcó. Y así como yo he ido descubriendo más del doctor Herrera y Erandi a través de las historias que me han ido contando a mí, porque como les conté, yo solo conocí cosas pues tal vez muy pequeñas y muy sencillas del doctor, ahora siento que lo conozco más. Y yo creo que esa es la prueba de un verdadero legado.
Y cuando escucho todas las historias aquí del doctor Peñalonso, se da uno cuenta de verdad de cuántas personas realmente ha tocado, de esa forma como ha marcado a las personas. Así que yo tuve el gusto, digamos, de compartir con el doctor Peñalonso en la creación de este galardón Esperanza que se formó el año pasado desde la Fundación Herrera Yerandi. Este galardón busca de avanzar las misiones de la Fundación Herrera Yerandi y entre ellas una de las más importantes, me parece que tenemos más oportunidad para desarrollar en Guatemala, ya lo mencionamos antes, es el de la investigación y desarrollo. Sin duda es una de las áreas de gran oportunidad para nuestro país en donde debemos hacer un esfuerzo mayor. Así que para nosotros en la Fundación Herrera Yerandi nos complace en gran medida poder hacer entrega de esta carta que materializa ese galardón y ese premio que vamos a hacer. Así que me va a permitir leerla. Dice doctor Marco Antonio Peñalonso Benfeld, estimado doctor Peñalonso, por este medio le transcribimos el 7º punto del acta de la sesión del Consejo Directivo de la Fundación Herrera Yerandi, celebrada el viernes 17 de abril de 2026, el cual establece lo siguiente. El Consejo Directivo de la Fundación Herrera Yerandi acuerda, en reconocimiento a los altos méritos académicos de investigación, desempeño médico profesional y sus valiosas contribuciones a la medicina del país, así como a la formación de varias generaciones de médicos, se crea el Premio de Investigación Dr. Marco Antonio Peñalonso Benfeld. Este premio será entregado anualmente durante la ceremonia del Galardón Esperanza, del cual mencionamos, y el cual busca distinguir a los mejores investigadores del país. Atendiendo su atención, se suscribe atentamente el Consejo Directivo de la Fundación Herrera Yerandi. Así que para hacer entrega de esta carta, quisiera pedirle a los demás miembros del Consejo de la Fundación Herrera Yerandi si pudieran subir aquí conmigo y de igual manera invitar al doctor Marco Antonio Peñalonso para poderle hacer la entrega de esta carta. Ahora solicitamos la presencia del escenario del licenciado Ricardo Castillo, rector de la Universidad Francisco Marroquín, al ingeniero Ramón Parellada, secretario general, y al ingeniero Guillermo Monroy, presidente de la Fundación Herrera Yerandi, para proceder a entregar el reconocimiento de profesor distinguido al doctor Marco Antonio Peñalonso. Después de escuchar esa trayectoria y lo que ha dejado Maco en sus alumnos, creo que el profesorado distinguido, que el Consejo Directivo de la Universidad nunca ha sido entregado a un mejor profesor. La Universidad Francisco Marroquín, considerando que Marco Antonio Peñalonso Benfeld se ha destacado por sus altos méritos docentes, haciendo importantes contribuciones a la enseñanza de la endocrinología en la Facultad de Medicina y abriendo nuevos horizontes del conocimiento, le nombra profesor distinguido con sus respectivos privilegios. Guatemala, 19 de mayo del 2026.
tiene la palabra el homenajeado, el doctor Marco Antonio Peñalonso. Me va a ser un poco difícil hablar. Realmente estoy eternamente agradecido con la facultad, con la universidad, con la fundación. No esperaba esto, creí que iba a ser algo muy en familia, con 4 o 5 personas cercanas, así es que no me queda más que en primer lugar agradecerles de nuevo a la facultad, a la universidad y a la fundación. No puedo dejar de agradecerle al doctor Rodolfo Herrera Gerandi el haberme permitido ser parte del cuerpo docente de la facultad, sobre todo cuando estaba recién venido de hacer un posgrado afuera y como lo dijo muy bien Carlos, con una mano adelante y una atrás. Mi primer empleo pagado fue el sueldo que recibí como profesor de la facultad. Trabajo no me faltaba, estaba en el Hospital General, en el Hospital Militar, pero ahí trabajé casi 10 años a donarme en ambas instituciones, así es que si no hubiera tenido el aporte de la facultad recién venido, la que hubiera tenido que seguir cargando con el peso y la responsabilidad de la casa hubiera sido mi esposa, quien en los primeros años fue quien nos mantuvo. Les cuento que la vida para mí ha sido realmente muy buena. Me considero una persona afortunada. Curiosamente y contrariamente a lo que usualmente sucede, los últimos años de mi vida profesional, lejos de haber seguido una curva descendente, como era lógico de esperar después de 50 años de ejercicio, ha sido todo lo contrario. Han sido los años más productivos, con trabajo, con proyectos, con ideas y con realizaciones, que por muchísimo tiempo no habían sido más que un sueño. Durante este tiempo he sido dueño de mi tiempo, he podido estar más cerca de mi familia para darme cuenta y sentirme orgulloso de lo que han logrado mis hijos personal y profesionalmente y disfrutar de la cercanía de mis nietos. Pero sobre todo he podido valorar que por 50 años mi esposa Coralia, a quien creo que ya todos conocen, lo que sacrificó e hizo por ayudarme a lograr no solo mis logros profesionales, sino que los logros personales. Tuve la suerte de tener los mejores maestros, modelos a imitar y mentores. Ya vieron una foto del profesor Proa, que en esa época era el referente de la cirugía endocrina en el continente europeo. Todavía no existía la especialidad, apenas cirujanos y servicios con cierta dedicación de su tiempo a la cirugía endocrina, pero no existía la especialidad tal y como actualmente reconocida. Y por otro lado, el doctor Minondo, para mí el pionero y el propulsor de la cirugía endocrina en nuestro país. Así es que tuve la suerte de tenerlos a ambos como maestros. Además, tuve el privilegio y la suerte de operar por muchos años con mi padre, aunque nunca haya podido emular la tranquilidad, seguridad y elegancia con la que resolvía complicaciones e imprevistos que no es raro que se presenten en cirugías de alto riesgo. Marta Julia Flores, a quien tal vez algunos de ustedes conocieron, fue la primera técnica de anestesia que hubo en Guatemala. Ella se entrenó en McGill, en el Canadá. Su papá fue el coronel Pérez Avendaño, que fue por unos días presidente de la República después de la Revolución del 44. Ella me vio nacer, trabajó con mi padre, trabajó con el doctor Herrera y al final de su vida conmigo. Así es que ella era una fiel testiga de que nunca pude emular en ese sentido a mi papá. Además, aunque pudiera parecer banal, tuve también la suerte de jugar fútbol con mi hijo. No todos los que nos apasionamos por algo tenemos la suerte de compartirlo con padre y con hijo. Afortunadamente, la mayoría de veces
jugando en el mismo equipo, pero algunas veces en contra, disputando cada pelota como que estuviéramos jugando la final del mundo, y sin regalarnos nada ni uno ni el otro. Cerca del final de la vida, todos nos cuestionamos si nuestra existencia pasó inadvertida o si por el contrario hicimos algo por lo que podamos ser recordados. En este momento, y gracias a todas las muestras de cariño y de amistad y de agradecimiento que he recibido, creo que algo dejo. Por un lado, la creación del Centro de Tiroides y Paratiroides, un sueño largamente deseado, gracias al empuje y la persistencia del doctor Cordón y la formación de un equipo altamente calificado con el doctor Torcelli y la doctora Lemos. Creo que la foto de los tres mosqueteros y D'Artagnan lo ilustra muy bien lo que logramos hacer. Y por otro lado, por las infinitas muestras de amistad, cariño y solidaridad recibidas de amigos cercanos y amigos, de colegas, de pacientes, de compañeros de colegio y de universidad, pero sobre todo por la infinidad de mensajes, correos, cartas y ensayos que he recibido de muchísimos de mis exalumnos, todos ellos ahora profesionales exitosos. Sin lugar a dudas, el haber contribuido, aunque haya sido en mínima parte, a la formación de médicos y personas, considero que es el mejor premio a mi labor docente y mi más valioso legado. Así que no me queda más que de nuevo agradecer a la facultad, a la universidad, a la fundación y a todos los aquí presentes por haberme acompañado en esta tarde. Muchas gracias. Para entonar el himno de la Universidad Francisco Marroquín, por favor. En el alba de límpidos cielos, horizontes se extienden sin fin. Juventudes con nuevos anhelos los descubren en la Marroquín. Estudiantes, unamos esfuerzos en la busca de toda verdad. Acercaos que somos hermanos en el ansia por la libertad. Libertad de explorar los confines de este mundo y de nuestro deber, libertad de elegir nuestros fines, que esperamos saber defender. La justicia es anhelo de todos, no es el odio del hombre agraviado, ni se busque con lodo, con fuego, cimentar algo que es tan sagrado. Aceptamos gustosos los riesgos de ser jóvenes, libres, valientes, a quien sueñe con mundos mejores, el Creador le ilumine la mente. En el alma de límpidos cielos hay presagios de tiempos mejores, demos ciencia con nuestros desvelos a la patria de nuestros amores. Con profundo agradecimiento y admiración despedimos este homenaje al doctor Marco Antonio Peñalonso. Su vida y obra constituyen un ejemplo de excelencia profesional y servicio a Guatemala. Agradecemos al rector, secretario general, presidente de la Fundación R. Arandi y a todos los miembros de consejo, familiares, amigos por su presencia, a todos los que nos acompañaron de forma virtual y a todos los que colaboraron para hacer posible esta ceremonia. Deseamos que la inspiración que hoy nos deja el doctor Peñalonso impulse a nuevas generaciones a seguir innovando y sirviendo a los demás. Damos por concluido este acto. Muchísimas gracias.